Bueno, muy buenas tardes o buenas noches. Yo soy la doctora Romina Moró, especialista en diagnóstico por imágenes y me dedico específicamente al área de imagenología mamaria. Soy directora del Centro Moró y encargada del área de imágenes mamarias en el Instituto Oncológico Ángel Rofo, que pueden ahí ver las fotos. Bueno, vamos a tratar de abarcar bastantes temas porque es mucho, pero es una charla que trate de ser lo más didáctica posible para que queden los conceptos importantes. Cualquier duda que tengan, me frenan, me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, en sí vamos a hablar primero un poco en general de los métodos de imágenes de patología mamaria, luego mencionar qué lesiones no nos tienen que dar de generar sospecha y qué lesiones sí, y hablar del RIRATS, que es una categoría que utilizamos para decir no hay que biopsiar, no hay que biopsiar, hay que controlar y básicamente eso. Bueno, ¿qué estudios tenemos para estudiar la mama? Como ya saben, obviamente la mamografía, que tenemos la 2D, la 3D y ahora la vedette del momento. La vedette del momento es la mamografía contrastada. La 2D, bueno, es la que todos conocemos, que hay analógica, digitalizada, o sea, la analógica es la de siempre, la que se utiliza un chasis, y se revelaban antes, yo creo que ya a esta altura no hay más revelado con líquidos de revelado. Lo que más queda hoy es las mamógrafos analógicos que los digitalizamos con una lectora IP que digitaliza o computariza la imagen analógica, y después están los mamógrafos digitales directos, que son los que tienen mayor definición, sobre todo para la visualización de microcalcificaciones. Luego tenemos la tomosíntesis, que es la 3D, que en cada incidencia hace 40 cortes, entonces uno puede, todo el espesor de la mama, que en la mamografía la vemos todo comprimido, ahí podemos ir corte a corte. Y la mamografía contrastada es una mamografía muy nueva, que mal llamada por algunos la resonancia de los pobres, resonancia mamaria de los pobres, porque en realidad es como si fuera una mamografía más una resonancia todo en uno, que está buscando a ver su lugarcito para ver bien para qué pacientes sirve. Lo que hace es unir un método como la mamografía, que es anatómico, con un método funcional a través del contraste iodado, como el que usamos para tomografía. Luego tenemos la ecografía, la común, que es la handheld, la mano alzada, la que todos conocemos, y está también la ecografía 3D o automatizada. La marca más conocida es Abus, que la manejan los técnicos. Es un transductor muy, muy grande que se apoya sobre todo a la mama con gel y hace imágenes y uno puede verlas en coronal, en sagital, en axial. Yo no he visto workshops de eso, a mí me resulta muy difícil la imagen, yo siempre prefiero la ecografía a mano alzada, sobre todo creo que nos pasa lo mismo a todos los que hacemos esto desde hace más de 15 años. Y bueno, y como ya saben, está la resonancia magnética mamaria, que es un estudio con altísimo valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no capta nada de contraste, no hay ninguna captación, la chance de que no haya cáncer es cercana al 100%. Tiene un 99% de valor predictivo negativo. Ahora, no se pide a todo el mundo, tiene indicaciones precisas, porque también tiene alta tasa de falsos positivos. Entonces, si hacemos resonancia sin tener una clara noción de por qué la pedimos y siguiéndonos por las guías de cuáles son las indicaciones para las cuales hay que pedir resonancia, hacemos lío, porque la metemos a la paciente en un lío, porque van a aparecer captaciones que después vamos a tener que volver a buscarlas en la ecografía, porque no las encontramos, la paciente se angustia, repetir la resonancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener en cuenta, fundamental, que todo lo que veamos de sospecha debe ser biopsiado. Con ecografía, todo lo que veamos lo vamos a poder biopsiar. Con mamografía, lo que veamos lo podemos biopsiar con mamotón. Y con resonancia también se hace mamotón, pero es mucho menos accesible, lo hacen muy pocos centros en Argentina y siempre tratamos de buscar la imagen en ecografía, pero hay un porcentaje que son esas imágenes resonancia only, que solo se ven por resonancia, hay que biopsiarlas por ahí, y a la paciente en ese caso la ponemos en un problema.
Bueno, más o menos les quise dar un pantallazo de cómo es, cuáles son todos los métodos que tenemos hasta el momento. Bueno, acá vamos a ir un poquito más rápido, esto creo que es sencillo, es cómo se comprime la mama, hacemos 2 imágenes de frente, la paciente está parada y se comprime de esta manera y obtenemos esta imagen que son los frentes o cráneo caudales. Y luego se toma la medio lateral oblicua, no es perfil estricto, porque si no estaría 90 grados el equipo girado, está 60 para seguir la oblicuidad del pectoral mayor. Entonces así, de esa manera se logra agarrar más mama. Ven que tiene una oblicuidad el equipo y la paciente está en esa posición y se obtiene y se agarra el pectoral y se logra obtener la mayor cantidad de tejido mamario posible. Después, entonces cuando veamos las imágenes, vamos a saber que todo lo que está hacia arriba cuando vemos la placa es, bueno, el monitor hoy, la imagen, todo lo que está hacia arriba es externo y lo de abajo es interno. Y en los perfiles es más fácil, porque del pezón hacia arriba siempre va a ser superior, porque está el pectoral, y del pezón hacia abajo siempre va a ser inferior. Entonces, si tenemos una lesión ahí, va a ser cuadrante súpero externo. Si tenemos una lesión así, va a ser cuadrante súpero interno. Si tenemos una lesión allí, va a ser cuadrante ínfero externo. Y allí, cuadrante ínfero interno. Estas siglas que les pongo, CI, C, son siglas que las ponemos en los informes. Discúlpenme un segundito, Ahí estamos. Bueno, entonces, acá en ecografía hablamos de horas, ¿sí? No en mamografía. En ecografía hablamos de horas y acá, tanto en ecografía como en mamografía, vamos a hablar, tenemos que decir, porque no es lo mismo, no sé si acá ven en la flechita, cuando algo está en retroareolar, pero puede estar retroareolar, plano subareolar, plano anterior, plano medio o plano posterior, no es todo lo mismo. Entonces, uno tiene que decir en qué plano está. Eso va a suceder tanto en ecografía como en mamografía. Sobre todo porque la mama es una sola y si esa paciente se hizo mamografía, ecografía y resonancia, es muy importante saber dónde la vimos en los otros métodos para que en la resonancia podamos saber si estamos hablando de lo mismo o no. Y acá tenemos entonces plano medio y plano posterior. Y las horas, bueno, es sencillo, ¿no? De esta costada, este es el peso, hora 12 a las 6, hora 3 a las 9 y todo lo que está en el medio, el resto. Después tenemos técnicas adicionales a la mamografía. Cuando vemos unas microcalcificaciones, colocamos, este es un mamógrafo analógico, fíjense que acá se colocaba el chasis, imaginen, puede no estar esto y ser un detector, y ese sería el mamógrafo digital, pero en ambos siempre lo que se utiliza, perdón que se me pasó, es una torre magnificadora, es algo físico, o sea, en vez de la mama estar apoyada acá abajo, está apoyada acá arriba. Al alejar la mama del detector o del chasis, se magnifica, es como una lupa, cuando estamos viendo algo con la lupa y nos alejamos, la imagen se va agrandando. Le agregamos esto que es un compresor más pequeño que hace esto, ¿no? Si tenemos una pequeña asimetría, la va a abrir. Si esa asimetría no se abre y persiste, entonces quiere decir que es algo real, que está, que es 3D, que tiene su consistencia y por ende no se disgrega ante esa compresión con algo chiquito que lo está apretando. Eso nos puede estar marcando que es un nódulo. Lo vamos a ir a buscar por ecografía y ahí lo vamos a poder categorizar finalmente, decir, esto se biopsia bajo ecografía. Si se abre, decimos, no, era tejido glandular, nos olvidamos. Y si son microcalcificaciones, como está magnificado, las vamos a poder categorizar bien, porque además los equipos, cuando uno magnifica, utiliza algo que llamamos el foco fino, que quiere decir que le da mucha más definición a los márgenes y a las cosas chiquitas. Entonces, vamos a poder, solo con una magnificación, categorizar esas microclasificaciones. Nunca clasifiquen las magnificaciones con una mamografía con una mamografía convencional, sea analógica, digital o digitalizada. Las microclasificaciones se categorizan solo desde la magnificación. Y supongan que pongamos un BI-RADS 3, que es control en 6 meses. Bien, en 6 meses se hace una mamografía bilateral. No podemos, aunque veamos las micro, decir, están estables. No, le tenemos que solicitar una nueva magnificación a fines de comparar con magnificación previa. Estas son cosas de todos los días y son muy importantes.
Bueno, el cáncer de mama sabemos que es el tumor más frecuente de la mujer y que 1 de cada 8 mujeres que alcancen los 85 años van a tener cáncer de mama. Esto creo que ya casi todo el mundo lo sabe de memoria por todas las campañas que hay de prevención. La incidencia es elevada y en progresivo aumento, y sobre todo en las chicas jóvenes. Nosotros estamos viendo eso cada vez más. La mamografía sirve para hacer diagnóstico temprano y eso mejora el pronóstico. Y más hoy que cada vez hay mejores tratamientos y realmente las pacientes se curan. La mamografía es el método más viejo que tenemos y que más trabajos científicos prospectivos se han hecho a lo largo del mundo y que, por ende, por esa cantidad de trabajos inmensos con millones de pacientes, ha podido, a través del tiempo, demostrar que reduce la mortalidad en un 35% por cáncer de mama. Entonces, nadie discute que la mamografía se tiene que hacer. Después, la ecografía es un método complementario a la mamografía. Y la resonancia, no hay duda, ya les dije que tiene un valor predictivo negativo de casi el 100%, pero todavía se sigue discutiendo si se hace, si no se hace, en qué momento, en algunos lados. Cada vez va siendo más aceptada por todos los mastólogos y en el mundo, pero es como lo que se dice es, todavía no demostró reducir la mortalidad, pero no hace falta, no tuvo tiempo de poder demostrar que reduce la mortalidad, sus beneficios y todo lo que es, para todo lo que nos sirve la resonancia, están a la vista. Y algunos dicen, ¿por qué a la resonancia de rodilla no le pedimos que tantas cosas? Pero a la resonancia mamaria se le pide todo. Entonces, bueno, pero no, nosotros los que hacemos imágenes mamarias no tenemos idea de las bondades de la resonancia mamaria. Entonces, ¿cuándo comenzar un control mamográfico? Una mujer sin síntomas ni antecedentes familiares, esto es como muy, muy macro, ¿no? Ahí yo tuve una charla entera que habla solamente de esto, ¿no? De bien en detalle los más y menos de cada paciente, en relación a cuántos familiares, en relación a cuántos antecedentes, en relación a si tiene mutación, si no tiene mutación. Hay un montón de cambios y de cosas nuevas que hay en esto, pero como para que ustedes se lleven una idea general, una mujer que no tiene síntomas ni antecedentes familiares tiene que empezar a los 40 años. La Sociedad de Mastología habla de que a los 35 años una primera mamografía y a partir de los 40 años una por año. Cualquiera de las dos opciones están bien. Y si la paciente tiene muchos antecedentes familiares pesados, ¿no? Hablamos de madre, hermana o hija, o sea, de primera línea. Hay que preguntar cuál fue la edad más temprana de ese familiar cercano, y si tiene una madre que tuvo cáncer de mama a los 40, ella va a tener que empezar a hacerse mamografía hasta los 30. 10 años antes de la edad de presentación del cáncer en el familiar que sea, o sea, o el más joven. Bueno, acá tenemos algo anatómico, ¿no? Tenemos que está el conducto, acá los otros conductos y los lóbulos al final. Y adentro están los acinos. Así está el 15% de los carcinomas están en los lobulillos y el 85% están en los conductos que están en amarillo. Vamos al cáncer de mama. El cáncer de mama, entonces, se puede presentar en, en los estudios de imágenes como nódulos o como microcalcificaciones. Las microcalcificaciones solo las vamos a ver en la mamografía. No se ven ni en ecografía, salvo que sean bastantes y grandecitas, ahí las vamos a ver, pero si no, en ecografía vamos a ver las macrocalcificaciones, los nódulos calcificados, pero por más que veamos ecos puntiformes en una ecografía, por favor nunca se les ocurra, que lo he visto en algún informe, describir microcalcificaciones por ecografía, ni categorizar, ni muchísimo menos. En general no las vemos y solo he buscado cuando una paciente no puede hacerse un mamotón, o sea, biopsiarse por mamografía una micro, y digo, a ver si son muchas, a ver si logro verlas, y le saco la muestra con core a través de ecografía, y le saco foto con torre magnificadora, o sea, le hago una magnificación para ver si en esas muestras está, pero es un invento que a veces podemos darnos el lujo de hacerlo en el hospital para ayudar a alguna paciente en específico, pero solo si se ven las micros y solo si es muy necesario para darle una mano a una paciente que no podría acceder de otra manera a eso.
Bueno, y recordemos igual que las calcificaciones no son el cáncer. O sea, el conducto, vuelvo para atrás, el conducto está enfermo, entonces se pone irregular toda esta pared, y al aumentar las secreciones, porque por la necrosis o por lo que fuere, esas secreciones, en vez de estar lineales siguiendo ese conducto, irregulares y homogéneas, empiezan a rellenar los espacios que hay en este conducto que está enfermo. Entonces, las calcificaciones se van a ver irregulares y es una expresión indirecta de que ese conducto, de que las paredes de ese conducto están enfermas. Entonces, no son el cáncer. Acá tenemos un ejemplo de esto. Acá calcificaciones puntiformes de aspecto benigno en los acinos. Acá en los conductos, y ven que son bien lineales, bien. Ahora, cuando la pared del conducto está enferma, las calcificaciones se empiezan a acomodar como pueden y se van a ver así. O van a expandir el conducto y las vamos a ver así, todas irregulares, distintas, y después siguiendo los conductos. El BI-RAD es el Breast Imaging Report and Data System, que es un sistema de informes y registros de datos de estudios por imágenes de la mama, que sirve para normalizar el informe de los estudios de imágenes mamarias, y por ejemplo que no describa microcalcificaciones en ecografía, y sirve para disminuir la discordancia entre la interpretación de las imágenes y las recomendaciones que se dan. Esto está hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una vigilancia entre todos los centros que informan mamografía, ecografía y resonancia, y los auditan, y si ponen muchos BI-RAD que no corresponden, vienen la gente verde y dice qué pasó, los pueden multar. Eso no pasa en el resto del mundo, pero sí hay una gran adhesión de los imagenólogos mamarios. Uno puede ver algún informe que no pongan BI-RAD, a mí no me parece que la verdad que lo usamos el 99% de los imagenólogos mamarios, lo utilizamos y es muy, muy importante aprender a usarlo. Cuando ponemos categoría 1 es que no hay ningún tipo de hallazgo, categoría 2 es que hay hallazgos de aspecto benigno, valor predictivo positivo para cáncer, 0%. El 3 ya tenemos un valor predictivo positivo de 0 al 2%, entonces está habilitado a hacer un control a corto plazo, que son 6 meses. El 4, como va de un 2 a un 95%, o sea, es amplísimo, se lo divide en A, B y C, de un 2 a un 10, de un 10 a un 50% de probabilidad y de un 50 a un 95. Si ustedes ven un hallazgo de sospecha y ponen BI-RAD 4 nada más, ya está bien. Si quieren hilar más fino, se dedican a imagenología mamaria, bueno, pueden ver bien a qué cosas le ponemos A, B o C. Después el 5 es altísima sospecha, ya tiene algún hallazgo adicional, compromiso de la piel, retracción del pezón, adenomegalias, etc. Y el BI-RAD 6 son las lesiones que están biopsiadas y que, por ejemplo, van a ir a quimioterapia neoadyuvante, o sea, se van a hacer quimioterapia previa a la cirugía, son 4 meses de quimioterapia para tratar de reducir el tamaño del tumor y que después se haga una cirugía más chiquita y después al finalizar, antes de la cirugía se hace una resonancia, mamografía y ecografía, hace toda esa neoadyuvancia y después se hace resonancia, mamografía y ecografía de nuevo. Se ve cómo quedó, cuánto se achicó o si desapareció. Nosotros le dejamos un clip aparte de biopsiarla para que después podamos saber dónde estaba el tumor. Y en ese caso se opera y se hace una cirugía guiándose por dónde está el clip, si el tumor ya no está. Pero cuando le hacemos de vuelta los estudios, en esos casos, esos pacientes que sabemos que tienen cáncer y si todavía le persiste el nódulo, le vamos a poner BI-RAD 6, porque la positividad de malignidad es 100% porque ya sabemos que tiene cáncer. Tengan en cuenta que el BI-RAD está hecho para mamo, para eco, para resonancia magnética y que ya hay una columna más acá que es para mamografía contrastada. Porque hay una nueva edición, que es la del 2016, pero que todavía no salió, pero ya sabemos más o menos los cambios que se hicieron. Yendo a mamografía, no sé cómo vamos. ¿Vamos bien o estoy sola en el aula? Sí, bien, Doc. Va bien. Bueno, Bien, Doc. Me dicen cualquier cosa. Bueno, pues no quiero que se duerman, sé que es mucha información. Cualquier cosa me dicen y voy más despacio. En lo que es la mamografía, entonces tenemos que saber que hay 3 cosas que vamos a poder
diagnosticar. Nódulos y asimetrías se parecen un poquito y ahora vamos a ver cómo diferenciarlos, y las calcificaciones vamos a tener en todos los casos que van a aparecer típicamente benignas, moderadamente sospechosas y altamente sospechosas. Siempre entonces vamos a hacer una mamografía ante una duda de un nódulo o de una asimetría. Siempre vamos a complementar con ecografía porque es la que más define los márgenes, los bordes, la forma, y vamos a poder ahí hacer la categorización conjunta entre mamografía y ecografía para ver si se va a la casa y vuelve el año que viene, si se biopsia o si vienen 6 meses a controlar. A veces es necesario hacer una focalizada como les mostré antes, sobre todo con las asimetrías, porque a veces cuando las comprimimos, esas cosas que parecen como una mancha, que no es un nódulo, porque un nódulo es como una pelota y una asimetría es más como un manchón, que puede no ser nada, puede ser un tejido de glandular. Entonces le hacemos una focalizada. Si se disgrega ya está, y si persiste vamos a ir a la eco también. Y las calcificaciones, cuando nos da cierta sospecha, las vamos a magnificar. Y siempre ponemos una categoría BI-RADS final. Acá tenemos descripción de tejido. Cuando hay tejido que es apenitas, predomina la grasa, que es la grasa esta gris, y hay apenitas de tejido, es una mama predominantemente grasa que le ponemos que es una ACR, que es el American College of Radiology, ACRA. Cuando ya la cantidad de tejido es un poquitito más densa, no la cantidad, sino la densidad del tejido es un poquito mayor, es ACRB. Ya cuando en estos dos casos es lo que llamamos mama densa, CRC y D, que quiere decir que la densidad mamaria de estos dos tipos de tejido, uno no podría decir, tiene un nódulo o no. En estas últimas dos, te puedo poner las manos en el fuego que no hay un nódulo dentro de todo ese blanco que es la glándula. La realidad es que uno no lo puede jurar. Esas dos mamas, sí o sí, las tenemos que ver con ecografía. Hoy la mamografía mamografía contrastada en estas mamas está jugando un rol muy importante, porque si se hace la mamografía y cuando se ve la imagen donde toda la glándula desaparece y solo se ve una imagen gris con algo que puede, si algo capta contraste, se va a ver, entonces ahí le haces la ecografía de eso. Si no, estas pacientes, en Chile, por ejemplo, hay una médica que está haciendo mamografía contrastada y directamente no les hace ecografía mamaria si no captan nada de estas mamas densas. Entonces la paciente es un estudio solo por año. Recuerden que no es en relación a la cantidad de tejido como era al principio. Ahora es, mientras si uno ve mucha glándula en un sector, pero es solo supongamos que toda esta densidad está solo acá, ya es una CRC, porque en ese sector de mama densa, la probabilidad de tener un cáncer, porque no lo estamos viendo porque queda oculto, o porque ya se sabe que cuando hay un sector de mama densa, hay más células epiteliales de la glándula y la probabilidad de tener cáncer de mama aumenta 4 veces, entonces lo que corresponde es indicar una ecografía porque el estudio está siendo subóptimo. En las mamas densas tengan en cuenta que la mamografía tiene una sensibilidad que es aproximadamente el 70%, pero en las mamas densas desciende, según los diferentes trabajos, entre un 30 a un 50%. Calcificaciones. Bueno, ya dijimos las típicamente benignas, las vasculares, las cutáneas, lineales, gruesas, redondeadas, anulares. Ahora vamos a ver. Después tenemos de morfología sospechosa, que son las amorfas, groseras, finas, pleomórficas y lineales. Y después está el tema de la distribución. Esperen que me molesta esta barrita. Ahí está. La distribución. La distribución es más importante que la morfología. Si la distribución es lineal o segmentaria, ya hay que poner un 4, porque eso indica que está siguiendo un conducto, por más que sea puntiforme, redondeado puntiforme. Por más que sea así, si es lineal y segmentaria, quiere decir que esas calcificaciones están siguiendo un conducto. Entonces, ya tenemos que parar las alertas y poner un 4. La realidad es que cuando es lineal y segmentaria, en general, las calcificaciones son finas pleomórficas o son amorfas,
Pero ojo, que si son puntiformes, que es una morfología típicamente benigna, y siguen este patrón, hay que poner un 4. Después está la distribución difusa, que es típicamente benigna, regional, que es entre la agrupada y la regional, ahora vamos a ver, es como agrupadita en forma redondeada, que cuando es menor a 2 centímetros se habla de agrupada, y cuando es mayor a 2 centímetros se habla de que es una agrupación regional. Eso, la agrupada es la que se controla cada 6 meses, y la regional tiene un poquito más de valor predictivo positivo. Ahí vemos clasificaciones de la piel, calcificaciones vasculares, calcificaciones en fibroadenomas, calcificaciones de estas tipo benignas que están en los conductos, que son bien lisitas, redondas y puntiformes, que son más chiquitas. Estas son redondas y puntiformes. Ahora en la sexta edición se unieron y se llaman redondas. Estas puntiformes y redondas, que con una distribución difusa tienen 0% de probabilidad de malignidad. En anillo, distróficas, de leche cálcica, que se ven en cráneo caudal redonditas, y como ven acá, y en perfil estricto se ven curvilíneas. Y hay hilos de sutura que ya casi no vemos. Se ve que antes los hilos de sutura se calcificaban y ahora ya no. Y entonces acá lo que yo pongo es que las redondas o puntiformes, como les decía, si están distribuidas así en forma difusa, es un BIRAT 2. Pero cuando están agrupadas, hay que controlarlas y es un BIRAT 3, controla en 6 meses. Pero que si siguen una liñita o varias liñitas, o sea, un segmento, o sea, son varios conductos, eso es un BIRAT 4. Respecto a la distribución, tenemos distribución difusa, valor predictivo para malignidad, 0%. Regionales ya tiene un 26% de probabilidad de malignidad, mayor a 2 centímetros. Si es agrupada, menor a 2 centímetros y tiene más valor predictivo positivo. Y va a depender entonces del tipo de morfología. Estas son clasificaciones feas, amorfas, un poco pleomórficas. Ya está, se va entre que las clasificaciones pleomórficas de por sí tienen 60% de probabilidad de malignidad, más el agrupamiento, ya está, no hay duda que un 4 más. Acá tenemos lineales, que siempre, por eso se las pongo en rojo, siempre va a ser BIRAT 4, y lo mismo segmentarias. Ocupan las clasificaciones todo este segmento. Fíjense que el regional, acá les puse 2 ejemplos, esto ocupaba todo este sector, y esto fue benigno, necrosis grasa, pero esto fue carcinoma ductal in situ. Por eso, algunas clasificaciones que sean heterogéneas, feas, que tengan esta distribución, no las puntiformes, pero las puntiformes depende, habría que ver si no son amorfas y eso. Si es unilateral, porque cuando tenemos puntiformes amorfas bilaterales, la bilateralidad baja el valor predictivo positivo automáticamente a 0. Pero cuando es unilateral, y más si se modifica o algo, hay que poner un 4, porque fíjense que existe la posibilidad de que sea un carcinoma. La morfología, vamos a ver bien los tipos de morfología. Las cuartas heterogéneas van a ser así. Vieron que las que son benignas son bien redonditas, homogéneas, como en todo el imagenología en general, ¿no? Las amorfas son estas que casi no podemos decir de qué forma son, justamente amorfas, son amorfas o indistinguibles, antes se llamaban en nube. Las finas pleomórficas, o sea que tienen muchas formas distintas. Y después son las que tienen clasificaciones lineales en el medio. Es todo una mezcla de todo, pero hay lineales. Cuando ya hay lineales habla de conducto y eso aumenta más el valor predictivo positivo. Fíjense que ya cuando hay lineales, haya ramificación de esas clasificaciones lineales o no, el valor predictivo positivo ya es del 70%. Acá tenemos ejemplos de las gruesas irregulares, gruesas heterogéneas. ¿Por qué clasificaciones sospechosas se categorizan desde BIRAT 4B? Bueno, eso es, digamos, algo menor, porque yo les dije que de última les pueden poner 4, pero sencillamente es una pavada. Es porque en el último BIRAT, que todavía no salió, no sé qué pasó en la sexta edición, pero toda la estadística que hicieron en relación a la cantidad de pacientes que analizaron, las clasificaciones malignas a partir del 15%, y como el BIRAT 4A es hasta el 10%, entonces dijeron BIRAT 4A para calcificaciones no se pone B o C. Pero ustedes pongan 4 y va a estar bien.
Respecto a estas calcificaciones gruesas heterogéneas, ustedes me pueden decir, sí, esto yo lo reveo en los fibroadenomas calcificados, perfecto. Si es múltiple, bilateral, el valor predictivo baja a 0 y es un BIRAT 2, porque suelen ser fibroadenomas en involución. Igual no pongan compatible con fibroadenoma en involución, pongan nódulos calcificados BIRAT 2. Pero cuando es un grupo aislado, el valor predictivo positivo, si bien es bajito, existe. Entonces hay que poner un BIRAT 4. Puede ser necrosis grasa, puede ser fibrosis, puede ser fibroadenoma, pero también puede ser un carcinoma ductal in situ, ¿sí? Entonces, si es múltiple y bilateral, BIRAT 2. Grupo aislado, BIRAT 4. Ya pasamos de vuelta, entonces, como les decía, a las amorfas o indistinguibles. Bueno, eso, no las pueden distinguir, son muy pequeñas, BIRAT 4, ¿sí? Y vemos qué distribución tienen. ¿Pueden ser benignas? Sí. De hecho, de todas las mamotom que hacemos estudiando microclasificaciones, el 70% son benignas y el 30% son malignas, pero ese 70% evita una cirugía. Por eso se hace el mamotom. Si son, pero ojo, porque pasa lo mismo que con las puntiformes o con las quartz heterogéneas. Si son difusas y bilaterales, como les dije antes, la bilateralidad baja a 0 la probabilidad de malignidad. Entonces es un 2. Pero cuando son agrupadas, ya por la morfología, es un 4. Y ni hablar si es lineal o segmentaria la distribución, ya es un 4C. Pueden ponerle un 4, ya como les dije antes. Pasamos a estas que ya tienen un valor predictivo positivo mayor, las finas pleomórficas, agrupadas, y le ponemos un 4 a todas. Sin embargo, estos fueron calcificaciones en conducto, esto fue adenosis y estos fueron carcinomas. Fíjense que igual hay que biopsiarlas, porque por el valor predictivo positivo que tiene, que es mayor al 2%, hasta el 2% podemos controlar en 6 meses, pero más del 2% hay que biopsiarlas. Si están agrupadas 4B, bueno, línea 4C, no importa, olvídense del C y el B y todo eso, 4. Y ya la última morfología, que es las que tienen algo lineal, ya es un 70%. Sin embargo, fíjense que hay un 30% que puede dar benignidad. Esto fue necrosis grasa, esto fue carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal in situ. Siempre 4C. Y si tiene distribución segmentaria, que ya habla de muchos conductos, ya se pone un 5, porque tiene más de un 95% de probabilidad de ser cáncer. Como les dije antes, el 4A no va, está el 4B, el 4C y las distribuciones que siempre la difusa es 0%, la regional va a depender un poco del tipo de microclasificación y hay que ponerle un 4 y biopsiarla. La agrupada se puede controlar dependiendo. Se controla si son puntiformes, pero si son microclasificaciones, coarts, único grupo, o amorfas, pleomorfas o lineales, se biopsia. Lineal y segmentaria, se biopsia. Asimetrías. Asimetría versus masa, como les dije, la masa o nódulo es una pelota y la simetría tiene ese borde externo cóncavo. Entonces ahí tenemos una asimetría. Cuando se ve solo de una incidencia, ya altamente sospechamos que se trata de glándula. Entonces esto en general no es nada y le ponemos asimetría solo vista en una incidencia compatible con tejido glandular asimétrico. Fin de la historia. O no le ponemos nada. Suele ser una superposición de imágenes. Ahora, cuando hablamos de una asimetría global, suele ser porque o la paciente vino así de fábrica o tuvo una cirugía en la mama contralateral, entonces hay mucha glándula de este lado porque del otro lado tiene menos glándula. Entonces esto también va a ser un BIRAT 2. Hay un 3% de los estudios mamográficos que pueden tener estas asimetrías y las causas principales la variante del desarrollo mamario y la estimulación hormonal. Pero también hay que tener en cuenta un gran pérdida de peso, la terapia hormonal del reemplazo, lo que les dije, los antecedentes quirúrgicos, la técnica que se utilizó en la imagen y el posicionamiento de la paciente. Ocasionalmente puede indicar que haya un cáncer si se corresponde con un hallazgo palpable,
En ese contexto clínico, por supuesto que tenemos que avanzar, pero bueno, es obvio. Vamos a ver eso, y si eso no se palpa, por supuesto que es glándula. Como les decía antes, es un hallazgo casi siempre benigno y que no requiere ninguna estudio adicional si no es palpable, si no tiene una masa asociada, si no hay calcificaciones asociadas ni distorsión. Asimetría focal. Ya acá tenemos dos incidencias. Ya algo es. En este caso, vemos que tiene grasa intermedia y pareciera ser tejido glandular. No le vamos a poner BR3 de una. Le vamos a hacer una ecografía mamaria y si hay una imagen en ecografía, le vamos a poner el BIRAD que corresponda. Antes, acá esto me quedó del BIRAD anterior. Se decían esto es un 3, pero no. Lo que dice el BIRAD es las asimetrías deben estudiarse con todo lo que tiene que hacerse, ¿sí? O sea, se tiene que hacer compresión focalizada, ecografía, todo eso hay que hacerlo y poner una categorización final. Suele ser tejido asimétrico glandular, puede ser superposición de imágenes, o sea que no sea nada, pero también puede ser una lesión maligna. Tenemos que ver mamografías anteriores, pero si esas no están disponibles, no es palpable y no hay traducción ecográfica, le vamos a poner un 3 y lo vamos a controlar por mamografía en 6 meses. Si las mamografías anteriores están disponibles, vamos a evaluar si hay estabilidad de un año, yo diría 2, o cuanto mayor estabilidad haya, podemos bajar a un BIRAD 2, si no hay traducción ecográfica, ¿no? Y después este concepto ya ahora en la última edición se va a sacar, es asimetría de desarrollo, porque no lo usa nadie, porque esto es un nódulo, es una asimetría focal que estaba más chiquita y creció y el anterior médico no la vio. Por eso cayó en desuso estos últimos años y se sacó. Pasamos a masas, asimetrías terminó. La masa es una lesión que no hay duda, ocupa espacio 3D, o sea, se ven las dos proyecciones, se puede palpar o no palpar dependiendo del tamaño y de la ubicación, y la vamos a ver por ecografía. Tiene borde externo convexo, a diferencia de las asimetrías. Entonces acá podemos tener, acá empiezan a jugar la forma, el margen y la densidad. FOMADE, dijo un amigo mío, y la verdad que está bueno para acordarse. Entonces la forma puede ser redonda, oval o irregular. Esta era lobulada. Nos la hicieron sacar en la última edición y decir que era oval, pero los argentinos nos cuestan decir oval, algo que no es oval. Y se ve que a ellos también le costó a los norteamericanos porque ahora volvieron a poner el lobulado. Entonces yo diría redonda oval lobulado, que tiene hasta 3 lobulaciones, e irregular. Y después los márgenes, tenemos circunscripto, el oscurecido, que es el que no se logra ver porque hay glándula ahí que no nos permite ver esta parte del margen, entonces se llama como parcialmente oculto o oscurecido. Microlobulado, indistinto, o sea que no podemos trazar con un lápiz una línea de dónde está el margen. Y espiculado. Y después está la densidad, todo lo que es mayormente denso y más altamente sospechoso. Igual densidad que la glándula mamaria, baja densidad, o sea, menor densidad que la glándula mamaria, o radiolúcido, o sea que es transparente o sea que es grasa, porque es igual a esto. Entonces, cuando sospechamos en ecografía que algo es un lóbulo de grasa, si en la mamografía lo estamos viendo que es denso, no es grasa. Ya es fantástico poder ver eso y utilizar estos razonamientos. O sea, un nódulo que lo vemos en ecografía y lo vemos y tenemos la posibilidad de verlo en mamografía porque no es una mama densa y lo correlacionamos, fantástico. O sea, es grasa. Pero si lo vemos que es denso, no puede ser un nódulo que tenga grasa. Entonces acá tenemos los nódulos con forma oval, que pueden ser lobulados y tienen hasta 3 lobulaciones, el redondo y el irregular. Fácil, el irregular es el que va a ser de sospecha. Si no es redondo ni oval, es irregular, porque a veces uno dice, ay, no sé por qué, qué forma tendrá. Ustedes mírenlo, vuelvan para atrás y digan, ¿es redondo una pelota o es oval o tiene alguna poquita lobulación? Es un 2 o es un 3 si, no está, si recién apareció. Pero si no tiene esas formas, es irregular. Acá tenemos circunscripto, el oscurecido, que es el que no podemos ver del todo, el microlobulado,
y el indistinto, que es el que no podemos trazar con lápiz el contorno, y el espiculado, que presenta líneas radiadas que nacen desde la masa. La densidad, que les decía, forma, margen, densidad, alta igual baja y densidad grasa. En cáncer de mama suele tener mayor o igual densidad que un mismo volumen de tejido glandular. La probabilidad de malignidad para nódulos de un nódulo de alta densidad es de un 70%. De un nódulo de igual o baja, de un 22%. De baja densidad es muy raro que sea un cáncer, y radiolúcido, el cáncer de mama nunca es radiolúcido. Pero tengan en cuenta que el cáncer a veces puede atrapar grasa, entonces puede tener alguna partecita de grasa. Bueno, ahí es una mezcla, pero no es lo que les estoy mostrando ahí. ¿Vamos bien? Pasamos a ecografía. Bueno, en ecografía lo mismo. Hay descriptores para los nódulos, las calcificaciones, los hallazgos asociados y los casos sospechosos, los casos especiales, patrones ecográficos, si tiene predominio de grasa, si es heterogéneo o si es fibroglandular. Acá forma, margen, densidad no, porque no es mamografía, es ecografía. Entonces acá hablamos de orientación, del patrón ecogénico de adentro del nódulo y de si tiene o no signos acústicos posteriores. O sea, si es un nódulo muy fibroso, el sonido va a querer pasar y no va a poder pasar, entonces nos va a dar una sombra posterior. Pero si es bien líquido o un nódulo mucinoso que tiene predominio de celularidad y no de fibrosis, va a tener refuerzo posterior. O nada, como un fibroadenoma, que tiene una densidad intermedia, no va a dar ningún tipo de refuerzo posterior. Después tenemos el patrón ecogénico interno, ahora lo vamos a ir viendo, pero en general tengan en cuenta que la forma irregular, por supuesto que ya es un 4. El margen no circunscripto ya es un 4. La orientación paralela o no paralela, esto a veces tenemos cánceres cada vez más que pueden ser paralelos, pero si es irregular y no circunscripto, entonces ya estamos hablando de algo sospechoso, ¿sí? Lo más importante para describir si un nódulo es sospechoso o no es el margen. La forma, además, pero sobre todo el margen. Forma redonda, forma lobulada, forma oval, forma irregular, sospechosa. Margen circunscripto, márgenes no circunscriptos, que están estos indistintos, que no define la forma, microlobulado, especulado, angular. Pueden poner directamente no circunscripto y está bien. El eje paralelo al plano cutáneo o perpendicular. El perpendicular no hay duda, pero no se piensen que no hay nódulos cancerígenos que sean paralelos. Acá tenemos un patrón ecogénico interno hiper, isoecoico con la... Acuérdense que en la mamografía comparamos los nódulos, la densidad de los nódulos con la glándula. En ecografía comparamos la densidad con la grasa. Entonces, es hiperecoico respecto a la grasa circundante, isoecoico, o sea que es igual a la grasa, hipoecoico es más oscuro que la grasa, anecoico es bien líquido. Acá tenemos una estructura heterogénea y acá un nódulo complejo sólido quístico, porque tiene ambas partes. Lo que les dije de los signos posteriores, nada, refuerzo, sombra y cuando tiene un patrón mixto. Fíjense que este es un fibroadenoma y tiene refuerzo acústico posterior porque justamente no resultó ser un fibroadenoma muy celular y tiene lobulaciones. Este es un nódulo que es paralelo al plano cutáneo. Fíjense que no habla de benignidad porque es un carcinoma ductal infiltrante y también tiene refuerzo porque es un nódulo mucinoso que tiene mucha celularidad, no tanta fibrosis y pasa el sonido y hace refuerzo. Y fíjense que tenemos acá una cicatriz fibrosa con calcificación y da sombra. No, por eso les digo, la sombra no siempre habla de malignidad. El refuerzo no siempre habla de benignidad. Según el Stavros, la forma elipsoide perfecta, bueno, y la hiperescogenicidad es lo que tiene mayor valor predictivo negativo y sensibilidad. Y en malignidad,
el que sea más alto que ancho, los bordes espiculados y las microcalcificaciones intranodulares son los de mayor sensibilidad y especificidad para sospechar malignidad. Siempre hay que hacer la comparación de forma en margen con mamografía y ecografía. Acá les pongo para que ustedes vean cómo en ecografía y en mamografía la forma redondo, oval y lobulado, como se ven en cada método, y irregular. Y los márgenes en ecografía, circunscripto en mamo, y acá en ecografía, que los podemos llamar a todos no circunscriptos si no queremos estudiarnos el resto. Y fíjense que son 5 tipos de no circunscriptos en ambos, nada más que este es el único que difiere, porque en ecografía se habla de un margen angular que genera sospecha, y acá tenemos, no el angular, pero tenemos el oscurecido por la técnica mamográfica que puede superponerse con la glándula. Acá algunos ejemplos. Un nódulo que podemos decir en mamografía que tiene forma irregular, que es especulado su margen y que la densidad es alta. Pasamos a la ecografía. Forma irregular, margen especulado, orientación no paralela. El patrón ecogénico es hipoecogénico, ahí les chusmeo las opciones, y no tiene ningún tipo de refuerzo posterior. Categorización conjunta es un 4. Es importante que un nódulo siempre debe ser categorizado en base a la característica más sospechosa. Si tenemos un nódulo que es todo circunscripto y un pedacito vemos espículas, eso es un 4, ¿sí? Siempre debemos comparar con estudios previos a fin de evaluar la estabilidad, y si la lesión ya ha sido evaluada mediante punción, debemos ponerlo en el informe. Nódulo circunscripto o nódulo heterogéneo porque tiene una constructura heterogénea, ya biopsiado tal fecha con diagnóstico de benignidad. Si hay correlación de una imagen con la clínica, con algo que tocamos o con algo que se vio en la ecografía, tenemos que poner, se observa nódulo en mama derecha, hora 3, en concordancia con lo radiológico, ¿sí? Estamos haciendo la ecografía, coma, palpable, que mide tanto por tanto, punto el mismo, se observa también en resonancia y debemos poner un informe conjunto final. Si hay una imagen que tiene un margen indistinto por mamografía o una masa que vemos en eco y que se correlaciona con eso, debemos hacer un informe correlacionando siempre y poner un bypass final. Ese es mi primer residente del Instituto Rojo que dibujaba y que sigue dibujando y dibuja como los dioses. No sé qué hace haciendo imágenes mamarias, el doctor Nicolás Busto. Imágenes mamarias no hace imágenes mamarias. En ese momento sí, se estaba volviendo loco. Creo que esto denota por qué no lo hizo más. Se dedicó a tomografía y a PET. Pero bueno, este es el trabajo de cada día, ver la mamografía y estar buscando nódulos en el ecógrafo, ¿no? Y esta paciente justo una mamá con mucha mama grande. Entonces, bueno, a ver, estos nódulos que vemos en mamografía, a ver cómo se ven en ecografía. Son circunscritos, redondos, espiculados, bueno, y eso es un poco el trabajo. Por suerte no todas las pacientes tienen esta cantidad de nódulos, ¿no? Estas son las que nos dan dolores de cabeza. Entonces, una vez que hacemos la mamografía, hacemos la ecografía y hacemos un bypass final, porque a veces por mamografía podemos decir, este es un nódulo redondo, va a estar todo bien, pero a veces con la ecografía recategorizamos. Por ejemplo, un nódulo X. Lo hacemos y puede ser un quiste complicado, o sea que tiene contenido espeso adentro, o un nódulo sólido circunscripto, o puede ser un quiste simple y es un BR 2, los otros son un BR 3, o puede terminar siendo un quiste complejo sólido quístico, que es un 4, o un nódulo con algunos márgenes no tan definidos. Fíjense, esto es bien definido y esto tiene algunos márgenes acá que no, y es un 4. Entonces siempre es importante, luego de una mamo, hacer la ecografía para poder definir si ese nódulo es biopsiable o no. Y de paso ya lo vemos por ecografía, que es el método por el cual lo vamos a biopsiar. Entonces las conductas a seguir son una simetría, le hacemos una incidencia adicional que puede ser una compresión focalizada, si persiste y es un nódulo, o si es una simetría y le hacemos la ecografía y no tiene traducción, se me complicaron las flechitas. Bueno, si es un nódulo, sigue el algoritmo apropiado para nódulo. Vemos los márgenes, la forma y todo eso y decimos es 3, es 2, es 4.
Si persiste la asimetría, pero le hacemos la ecografía y no tiene traducción, hacemos un seguimiento por mamografía, que es donde vemos esa asimetría. Si tenemos un nódulo que tiene una forma redonda oval y margen circunscripta y es un nódulo único o nódulos múltiples, si tienen calcificaciones de tipo benignas o tienen grasa en el centro, va a ser un Byron 2, porque si tiene grasa en el centro va a ser un gangliecito intramamario, o si tiene calcificaciones de tipo benigna puede ser un nódulo calcificado de tipo benigno, que ya lo tiene hace rato y es un fibroadenoma. Pero si es un nódulo único, hay que estudiarlo, por supuesto, y ver. Por ahí es un quiste simple, por ahí es un quiste complejo y ya es un 4, o por ahí es un nódulo sólido que tiene aspecto de benignidad, entonces todo ok. Si recién se lo vemos, le ponemos un 3 y lo controlamos, pero si es de aspecto sospechoso, le ponemos un 4 y se biopsia. Y después, si el nódulo ya de base en la mamografía es irregular, margen indistinto, hacemos la ecografía para ver si hay algún otro adicional, para ver la axila, a ver si ya tiene adenopatías, para reconfirmar lo que estamos viendo en la mamografía y decir, sí, tiene estos nódulos, este borde así, Byron 4, listo, se cita para biopsiar para punción bajo ecografía. Bueno, hemos terminado. Espero que haya quedado algo de todo lo que traté de transmitirles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿O se durmieron todos? Los dejaste perplejos. 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 No, sin palabras. Yo cada No vez sé que si escucho es esta malo. clase, es espectacular. La uso, al otro día llego al Centro de la Mujer con otras ganas. Ay, gracias. Mira, todos los años la doy distinta, porque todos los años van apareciendo cosas nuevas y uno va aprendiendo Sí, también, ¿no? Porque no paramos nunca de aprender. Me no, por acuerdo de un eso. congreso en Córdoba y de otro en Cartagena y siempre uno va aprendiendo, ¿no? Todo esto de la mamografía con contraste ahora es todo un mundo. De la inteligencia artificial, que ni les hablé, ese es otro temón hoy, ¿no? Pero igual los invito a todos también, que si estoy por coordinar ahora un curso, un taller que vamos a dar de inteligencia artificial en mamografía y ecografía mamaria en la Sociedad Argentina de Radiología. Para el que se quiera inscribir, es muy chiquitito, es para 25, se va a publicar esta semana y es muy interesante. Así que bueno, el que se quiera anotar, está bueno. Sí, se lo voy a transmitir a los residentes míos de DCI que están Sí, permanentemente ahí en el Centro de la Mujer. Lo mismo que está esta bueno. clase tienen que tener todos acceso a esta clase. Sí, sí, la verdad a mí me gusta darla porque nada, me encanta formar a gente que tiene ganas de aprender imágenes mamarias y que lo aprendan bien. Creo que es sano para todas las pacientes, porque hay mucho médico que hace imágenes mamarias y que no tiene, y que hace mucha macana, ¿no? Y mucho daño. Entonces Lógico. está bueno, aunque sea dar conceptos claros. Trato en esta clase de no dar demasiada información, pero, aunque es también mucha, pero que queden los conceptos claros y que ellos puedan discriminar qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cuándo, ¿no? Así que bueno, Definitivamente. espero que cumpla el cometido. Bueno. Bueno, Romy, y acá los chicos. ¿Vos, Pamela, querés decir algo? Sí, solo quería agradecer a la doctora porque estuvo excelente su clase. Sí, he Gracias, escuchado Pamela. muy buenos comentarios de usted, doctora Romina. Un gusto haber Ay, escuchado su gracias. clase. Sí, Gracias, Pamela. Un gusto. un gusto. Bueno, Javi, si, Bueno, si a vos Romy, te parece. nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene. Perfecto, igual que hoy a las 7.